claro, la máquina me estira la mano y pues obvio me corto el dedo índice y el dedo corazón. El pedacito de dedo pues sale volando a la mesa. No voy a poder seguir haciendo nada. Analizar toda la situación y a ver que Dios siempre había estado conmigo ahí. Empecé a notar obviamente un cambio en mi forma de ser, en mi personalidad. Pero a veces es muy frustrante no poder hacer las cosas como antes las hacía. ¿Y tú qué piensas si mamá va a un podcast a contar la historia? Me parece que está bien, mamá, porque te aceptaste. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos. Agraciados. Y hoy estoy con una mujer maravillosa que tiene un testimonio increíble y quiero que, bueno, que tú te presentes. Así que bienvenida, Caro, a este episodio, a este nuevo episodio de Agraciados. Gracias por aceptar esta invitación. De verdad que para mí es un honor tenerte hoy acá. Muchas gracias, Alexa. La verdad, para mí también es un honor conocerte. Y pues bueno, pues yo soy Carolina, soy diseñadora, pues soy una mujer soñadora, emprendedora, creativa. Tengo mi emprendimiento. Estoy actualmente estudiando contaduría, soy mamá, soy esposa, entonces como que hago varias cositas. Como de todo, un poquito. Sí. Sí, digamos que eso es lo que pasa con muchas de nosotras las mujeres y pues yo creo que con todas podríamos decirlo, que somos multifacéticas. Podemos hacer de todo, podemos pensar, podemos actuar, podemos estar haciendo el almuerzo, cuidando a los niños, pero al mismo tiempo estar pensando qué más voy a crear, qué más voy a hacer con mi empresa, mi emprendimiento, todo. Así que, bueno, te felicito por eso, haces muchísimas cosas, Gracias. admirable de verdad, y pero quiero que nos cuentes cuántos años tiene tu hijo, cuánto tiempo llevas de casada, de qué te graduaste, cuál es tu emprendimiento. Bueno, pues llevo 10 años de casada, tenemos un niño que tiene 8 años. Me gradué de diseño de vestuario hace más o menos unos 12, 13 años de la universidad y actualmente pues estoy estudiando contaduría. Mi emprendimiento se llama Pasión Canela, hacemos pijamas personalizadas y vestidos de baño. Ay, qué lindo. Sí, hermoso, me encanta eso. Y o sea, que ¿hace cuánto tiempo tienes esta empresa? Porque yo creo que ya es más una empresa. Sí, pues realmente desde que me gradué de la universidad, al año siguiente empecé con todo, digamos, el trabajo independiente. Era mucho el tema de las sobremedidas, lo que una clienta pedía especial y todo eso, pero ya después conocí a mi esposo y tratamos de darle como otro enfoque, entonces de ahí surgió pues el nombre Pasión Canela y al principio vendíamos como eso al detalle, sobre medida, pero luego creamos pues como el proyecto de negocio que fuera más al por mayor, con las pijamas personalizadas, buscando distribuidoras pues para que vendieran las pijamas y también pues la línea muy fuerte que es el tema de los vestidos de baño y pues ese sí lo manejo digamos al por mayor y también sobre medida, entonces es muy, muy chévere porque pues la mujer dice, ay, yo quiero de esta forma, que me Ajá. tape aquí, que me coja este ladito, entonces digamos que se hace bajo, digamos, todos los requisitos que esa persona quiere, pues obviamente para que cuando lo use se sienta cómoda, se sienta linda, se sienta segura. Súper. Y cuando iniciaste con el proyecto, ¿era un proyecto que fue la tesis de la universidad o fue un proyecto que nació después? ¿Cómo lo empezaste? Hay muchas mujeres que de pronto te están viendo y dicen, ay, a mí también me encanta hacer vestidos de baño, pero ¿cómo empiezo? Ella ya lleva bastante tiempo. ¿Cómo fueron esos inicios de tu empresa? Bueno, pues cuando recién me gradué de la universidad, no, porque fue muy aparte. Mi tesis fue vestuario ergonómico para aplicado a bailarines de salsa, o sea, algo muy distinto, Wow. pero a mí siempre me había gustado mucho la línea de los vestidos de baño. Entonces, cuando me gradué, digamos que me enfoqué en manejar las telas, he tejido de punto, todo lo que es licrado. Ok. Entonces empecé a manejar polilicras, licras, franelas, y en eso encontré pues el gusto que siempre había tenido por los vestidos de baño y empecé a hacer cursos adicionales ya después de que me había graduado de la universidad en cuanto a vestidos de baño. Entonces empecé a sacar un molde, a sacar el otro, hacía una muestra de una tanga, de un top, o sea, si los hacía con sesgo, embonados, con dobladillos, bueno, con todo eso Ay, qué lindo. empecé a hacer como toda esa práctica Ajá. y de ahí ya fueron pues surgiendo los clientes, los negocios, las ventas al por mayor, entonces como que poco a poco, pero siempre
como que arriesgándome, ¿no? Como que de pronto, bueno, no tengo el concepto claro, no sé esta medida o algo, pero bueno, me voy a arriesgar, voy a hacer el molde, lo voy a cortar, bueno, voy a comprar un pedazo de tela, lo voy a cortar, lo voy a coser y voy a ver pues cómo queda, se lo mido al Ujú. maniquí o de pronto con una prima o con una amiga, bueno, ¿cuál? Ajá. Entonces ahí como que íbamos mirando y ya después saqué todo mi tallaje y entonces ya llegaban vestidos de baño, no solo dos piezas, sino enterizos, con cortes y me acostumbré mucho a sacar el molde siempre y entonces de ahí pues ya lo hacía, digamos, Genial. más fluido pues la experiencia. Genial. Ay, bueno, me encanta eso porque es prácticamente como tener un proyecto personal en el Ujú, cual tú decías, bueno, voy a empezar a probar cómo me va con ujú, esto. Cuando a mí me preguntan lo de mi pastelería que tuve durante 8 años, yo decía, yo también me arriesgué un montón. O sea, yo buscaba, no era como que torta o tendencia que salía, yo tenía que ir a hacer un curso, alguna pastelería que ya tuvieran más experiencia para yo hacerlo, no, sino que yo decía, bueno, esto salió de moda, esto va a ser mi proyecto de esta semana. ujú. Y yo lo incluía dentro de los otros pedidos que estaban y yo lo que hacía era, este es mi proyecto y así tenga muchísimos más pedidos, no lo voy a dejar de hacer, porque es que yo Ujú, necesito saber esa técnica para que cuando la termine, si me queda bien, pues la pueda montar a mis redes sociales, las personas la vean y ya me la puedan encargar con esta nueva tendencia. claro. O si me la piden, pues yo ya sé cómo se hace. Entonces, es el arriesgarse es supremamente importante al momento de hacerlo. Ay, que si se Sí. pierden los ingredientes, que porque era un nuevo sabor y no te quedó bien, porque se quemó, porque la torta, la crema, no sé qué, no quedó bien, pues ¿qué hacemos? O sea, es una inversión que Ujú, tú haces en ese proyecto personal que te va a llevar a crecer más. Si se daña, pues es una es forma de ya no aprender. hacerlo, Ujú, es aprender. es aprender y eso te lleva a crecer. Entonces, Exacto. es lo que tú hacías y Ujú. definitivamente las emprendedoras y las que nos están viendo, hay que arriesgarse, hay que hacer las cosas con miedo y todo, pero hay que Con miedo y hacerlas. todo, sí, eso es una de las cosas que, por ejemplo, mi hijo siempre me dice, mamá, sin miedo al éxito. Ay, tan hermoso. Entonces, digamos que siempre son esas frases que motivan y Ujú. obviamente uno dice, no, pues me da sustico, pero hay que hacerlo. Con Claro. miedo no hay que hacerlo. Ya si lo haces y ves que por ahí no funciona, entonces es como evaluar, bueno, ¿por qué, en qué fallé? ¿Por qué no salió bien? Ujú. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Entonces es como empezar a evaluar otra vez las técnicas y volver a empezar, porque no siempre va a salir a la primera. Entonces Total. es esa Ujú. parte, digamos, de esa mejora continua. Claro, y que los clientes no siempre van a estar ahí. Y hay Ujú, personas que no te van a dar la confianza, como que no, apenas está empezando, yo prefiero comprarle a otra persona que ya me ujú, va a entregar algo ya más hecho o ya lo tiene listo. Entonces, ujú. hay muchas personas que no te van a dar esa oportunidad, pero hay muchas otras personas que sí están esperando que uno se arriesgue, que la persona se Ujú. arriesgue para que encuentres esos clientes. Pero si no nos arriesgamos, pues los clientes nunca van a llegar. ¿Cómo vamos a saber? Sí, claro. Así es. Bueno, Ujú. Caro, síguenos contando porque yo quiero que lleguemos a esa parte de ese testimonio espectacular. Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo fue crecer, tú empezaste solita, ya después que le mido a mi prima, mi hermana, todo, pero fueron llegando los clientes, fuiste creciendo, fuiste delegando, ¿qué pasó? Bueno, inicialmente solita Ujú. y ya pues con el paso del tiempo fueron llegando las clientas, pero ahí pasa algo muy puntual y es que por más de que de pronto tuviera talleres que me pudieran ayudar en cuanto a la confección y todo, me daba cuenta que había una falencia cuando lo hacía otra persona a cuando lo hacía yo. Claro. Entonces no era lo mismo y de pronto a mi clienta no le gustaba cómo le quedaba si no lo hacía yo. Mm, Entonces me di cuenta que sí o sí lo tenía que hacer yo claro. y porque era, digamos, la confianza de la clienta al decirme, no, mira, yo quiero que me quede hasta aquí, que me tape este gordito, yo quiero que me coja acá para que me realce un poquito más el busto, o sea, ese tipo de cosas que las mujeres siempre estamos Esos buscando detalles. vernos y sentirnos bien y más pues porque los vestidos de baño es algo como que estás en un lugar y es tu cuerpo, entonces lo que siempre buscas es Mm, verse muy bien, total. muy linda y sentirse muy cómoda. Ujú, Entonces empecé a notar como esa falencia y dije, no, los tengo que hacer yo siempre ujú. porque me doy cuenta de que por más de que tenga un taller o algo, pues no va a ser como el mismo resultado y termina uno pues como perdiendo en cuanto a materiales, dinero, tiempo y Claro. hasta clientas, porque entregas algo que a la clienta no le gusta y ya es alguien que te va a decir, después no, no Sí, vuelvo, exacto. entonces ya como que no es lo mismo, Ujú. entonces pues definitivamente me quedé, digamos, sola y ya después, cuando mi hijo tenía como 2 añitos,
Empezamos una vez, o sea, desde que quedé en embarazo, yo le empecé a hacer los mamelucos, ¡Ay, qué pues mes por belleza! mes para celebrarle el primer añito de superhéroes. Entonces el primer mes, no sé, era por ejemplo Flash, luego Capitán América, entonces todo eso se lo fuimos haciendo hasta el primer año. Y así yo empecé a hacerle a él ropita, pijamitas, mameluquitos, camisitas para tenerlo allí. Y cuando ya tenía como 2 añitos, dije, ay, voy a hacerle otra pijama, pero entonces no quiero hacérsela en la franela normal que venden, sino como que algo diferente. Entonces, en ese momento, con mi esposo, conseguíamos el material de sublimación y íbamos donde planchaban, pues es, digamos, las planchas termofijadoras, entonces uno lleva la pieza cortada, le ponen el papel y la termofijan, digamos, eso es al calor, entonces siempre, digamos que lo estábamos tercerizando. Eh, Significa que es cuando le hacen como las la impresiones a la tela, transferencia, ¿cierto? ujú, Como que las figuritas que tú ves y tiene sí, ositos, eso es lo eso. que le ponen en esas Ajá, planchas. como el estampado, sí, Ya, pero como eso es con papel, entonces se pone encima de la tela y con la plancha al calor, pues es una temperatura especial y todo, ella transfiere el ajá, estampado, los colores, sí, el dibujito, todo ujú, a la tela y pues ya queda la tela estampada. ok, Entonces empezamos a hacerle así y yo me acuerdo tanto que la primera pijama fue de Superman. Entonces yo le tomé una foto y pues mi niño todavía estaba muy chiquitico, entonces los cacheticos, ay, todo qué se veía muy hermosura. hermosa. La subí al estado. Y apenas la subí al estado, me empezaron a preguntar, Caro, yo quiero, Caro, ¿dónde es? ¿Dónde la conseguí? Caro, Claro, haceme una para mi niño, para mi niña. Entonces nosotros con mi esposo dijimos, ay, aquí hay una oportunidad de negocio y empezamos a manejar las pijamas personalizadas. Entonces, inicialmente, como te digo, comprábamos el papel, lo sublimábamos, llevábamos los cortes y así. Ya después compramos las impresoras y empezamos ay, nosotros qué a hacer los chévere. diseños, a imprimir, compramos también la termofijadora y empezamos a sublimar y aunque muchas personas las veían, decían, wow, ustedes como con esas máquinas, como pues digamos que no eran las grandotas, ¿cómo hacen todo eso tan lindo? Entonces nosotros no, pues la creatividad, o sea, buscábamos las herramientas para poder llegar, digamos, al resultado de la pijama que ese cliente quería. Claro. Entonces era el muñequito que la niña o el niño quiere, el nombre del niño o de la niña. Entonces, no, yo quiero que le quites ese moño y mejor le pongas una estrella. Entonces empezamos a manejar todo eso y a las Claro, personas les gusta mucho, digamos, ese tema de detalles y personalizado. más cuando es para niños, Claro, porque ellos tienen a veces dibujos animados, caricaturas o cosas así que no encuentras en el mercado. claro. Entonces, te mandan la imagen y dicen, ay, yo quiero algo de eso. Entonces uno empieza a buscar y monta pues el diseño y ahí está uno como pues satisfaciendo al cliente Total, eso con es lo algo más muy especial. importante, Ujú, porque que se haga, acabas de decir la palabra clave, digo yo, que es ujú, el de especial, que haga sentir a ujú. ese cliente especial. Bueno, Caro, y estabas con las pijamas, ya empezaron a conocerlos por esta parte, y de ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo sigues creciendo? Bueno, pues se nos da la oportunidad de empezar a trabajar como taller de Ah, producción. genial. Entonces trabajábamos con varias empresas y ya empezamos a ofrecer el servicio pues de corte, de confección, de la moldería. Entonces empezamos como a trabajar otras áreas, ya no solamente la de nosotros, que eran las pijamas y los vestidos de baño, Ujú. sino que ya trabajamos con otras empresas que tenían otro tipo de necesidades. Ok, es Ujú. decir, lo que tú hacías al inicio, cuando Ajá. tercerizabas o cuando otra persona te ayudaba a hacer los cortes, a coser, Ujú. ahora tú eras la que estabas Ajá, generando esos proyectos o ayudándole a otras personas. exacto. Y como ya era, Genial. digamos, producciones más grandes, entonces yo tenía Ok, los talleres, por ejemplo, los talleres de corte, los talleres de patronaje y los talleres de confección. Entonces estábamos pues como en cabeza de todas las producciones que se hacían de diferentes tipos de producto y pues otras veces cuando eran pocas unidades pues los hacía yo ujú. en mi taller. Ay, genial. Pero eso me encanta porque es ver ese proceso. O sea, Ujú. es mirar hacia atrás y decir, wow, todo lo que he logrado, todo lo que he alcanzado por mi persistencia, por la constancia, porque me he enfocado, porque he seguido,
porque ninguno de esos obstáculos que hubo al inicio me Ujú. frustró, ni me enojó, ni me hizo tirar todo el proyecto a la borda, sino que eso lo que hizo fue impulsarme mucho más. Y ahora Ujú. tú poder ayudar a otras empresas también a crecer, pues Ujú. maravilloso. Sí. Bueno, mi Caro, ¿y qué fue lo que pasó? Cuéntame este accidente que tuviste, cómo Ujú. fue, en qué momento fue, qué estabas haciendo, con qué máquina. Me gustaría que les contaras qué fue lo que pasó. Bueno, pues era precisamente para una empresa de esas que ya estábamos manejando el tema del taller y estaba haciendo un corte. La verdad, no lo mandé a taller de corte porque era muy poco y todo el corte eran cuadros. Entonces, digamos que ya yo lo había manejado mucho tiempo y pues no veía como un riesgo, por decirlo así, y tampoco mucho volumen, entonces pues era algo sencillo. Claro. Eh, Empecé a realizar el corte y ya me quedaba, era el último trazo que iba a hacer para terminar con ese corte de esos cuadrados, digamos que eran como cojines, digámoslo así. Y en ese momento, pues yo obviamente lo estaba haciendo con una máquina cortadora de tela y en ese momento, la verdad, pues yo siempre digo, no tengo muy claro lo que pasó porque fue en cuestión de segundos. Entonces, eh, es como reconstruir, porque me costó mucho tratar de reconstruir cómo fue ese momento, porque yo tuve, digamos, como un bloqueo mental y no recuerdo exacto, digamos, no, es que yo hice esto y pasó eso, no, porque digamos que en esos momentos, no sé, digo yo, alguien que te diga a ciencia cierta, es que pasó esto y pasó esto, o sea, no sé, la mente se nubla y digamos que después de uno vivir experiencias así, pues se da cuenta que pasa y que no es que alguien Claro. diga, no, es que no sé y no quiero decirle no, simplemente pasa No, por el momento. y es que yo siento que como lo que hacemos se automatiza tanto, es Ujú. como cuando estamos manejando, no sé si te ha pasado, que uno va manejando y está como pensando en otra cosa y Ujú. cuando pasas es como que el semáforo sí está en verde. No sé si te ha Ajá, pasado, sí, es claro. tal cual, o sea, ya tienes tan Ujú. automático por dónde vas, cómo es el carro, cómo lo manejas, todo, que después es como, yo sí, sí me pasé, sí estaba en verde, ¿verdad? Ajá, Pero miras sobre el retrovisor y ves que sí. Yo ajá. creo que es lo mismo que te pasó. Tú estabas como en tu cuento, haciendo todo tu Sí, trabajo, ya estabas por terminar, que pues como que no sabes en qué o sea, momento de ese proceso sí. pasó. Entonces yo estaba pues manejando la máquina y yo sentí que la máquina pellizcó la tela y pues al momento que pellizcó la tela me ala la mano, entonces pues obviamente me corté y pues realmente la situación fue muy traumática porque pues obviamente mi niño en ese momento tenía 5 años y nosotros en el taller le tenemos un espacio para él con escritorio, para que él se sentara a hacer sus dibujos y todo. Y en ese momento, pues mi niño estaba ahí, estaba dibujando. Entonces, digamos que más de pensar cómo me pasó, por qué me pasó a mí, o sea, yo no sé sino pensar en mi hijo, obviamente porque el niño apenas vio pues todo eso, empezó a gritar y a gritar y pues obviamente el tema de la sangre es muy escandalosa, Total. entonces por más de que uno diga, no, me corto y me tapo, no, porque, o sea, es mucho, mucho, entonces digamos que todo fue, digamos, muy traumático, pero yo no hacía sino pensar como en el niño y en el niño, pues que tratara de como de verlo lo menos, pues que no es, pero pues obviamente él estaba ahí de frente, entonces digamos que mi única preocupación era mi hijo. Lo que entiendo es que han pasado 3 años, Sí, ¿cierto? Aproximadamente tres sí. años. Él ahora recuerda, han hablado del tema y él teniendo 5 años, igual se acuerda de esa escena. Digamos que sí, de hecho él no puede ver sangre, digamos si él se cae y se lastima, él lo primero que dice es como que tengo sangre, entonces yo lo miro y yo lo reviso, no, mi amor, estás bien, o un rasponcito, entonces él sí quedó, digamos, como con ese tema del manejo de la sangre, Claro. obviamente el apoyo psicológico pues para todos y obviamente decirle a él como que mi amor, eso fue un accidente, digamos que cuando recién pasó todo esto, uno de los miedos más grandes que yo tenía era volver, digamos, a estar con él y que él me viera, digamos, o sea, no fue como mucho,
pero sí había un temor de cómo va a ser él cuando me vea. Claro, total. Y mira que me acuerdo un montón, ahora que pues hablamos de los niños cuando pasan esas situaciones, pues no sé si sabes un poco de mi historia y a mí mi cuerpo forma 10 trombos cuando estaba en mi segundo embarazo y mi hijo estaba conmigo cuando entré a ese paro cardiorrespiratorio que dejé de respirar. Él incluso trató de darme aire con el cojín y en ese momento pues yo me fui. Y recuerdo que la señora que trabajaba con nosotros en casa cuando me llevan a mí en la ambulancia sin estar consciente, ella lo empieza a buscar por toda la casa y dice, ¿dónde está Juan Diego? ¿Dónde está Juan Diego? Y empieza a buscarlo y el niño estaba escondido en el closet. Claro, por todo lo que vio, entraron los paramédicos, yo embarazada, se me montan encima, empiezan a hacerme reanimación, él vio pues como su mamá prácticamente murió. Entonces ella va al closet y ella lo primero que le dice es tu mami está bien. Ella no tenía ni idea si yo estaba bien, si no estaba bien, pero ella pensaba era, yo cómo le digo a él que no, tu mamá no sabemos si murió o si no murió, o sea, es un niño, le tienes que decir, pues, tu mami está bien, no te preocupes, ven, sal. Y recuerdo también que mi esposo no estaba en casa, mi mamá lo llamó. Mi mamá le decía, la negra, mi hija se está muriendo, le dio un infarto. Y él decía, él es muy tranquilo, entonces él lo primero que pensaba, siento que tú también eres muy así, lo primero que pensaba era, el hijo, mi niño. O sea, doña Vicky, por favor, tranquilícese que el niño está allí, o sea, él cómo está, porque él decía, o sea, en su tranquilidad, él sabía que le dolía un montón lo que me estaba pasando, pero que ya yo estaba con los médicos, o sea, que él no podía hacer nada, pero que el niño estaba viviendo toda esa escena. Entonces, para él también, así como tú lo hiciste, era muy importante el tema del niño. Por eso te preguntaba él cómo había manejado esa situación. Entonces, de ahí, ¿qué pasa? O sea, el niño está ahí, el niño empieza a gritar, tú no sabes realmente, pues, qué pasó, qué sigue ahí en esa situación. No, pues en ese momento, pues yo empiezo a gritar, obviamente. Yo lo primero que dije fue, me corté. Entonces, mi esposo se acaba de ir. Nos acabamos de despedir, chao amor, que te vaya bien. Me subí pues a trabajar. Y una de las cosas que yo siempre recalco es que nosotros en el día a día a veces vivimos como afanados por el tiempo. No vamos a alcanzar, no voy a terminar, voy a quedar con esto a medias, tengo que seguir, y siempre estamos como en el corre-corre diario y a veces nos olvidamos de esas pausas, de hacer todo tranquilo. Hay días donde el taller estaba así, muy afanado. Ese día yo me subí con toda la calma y la tranquilidad a trabajar y es una de las cosas de las que yo siempre le doy gracias a Dios porque yo digo, si yo hubiera estado en afanes, digamos que diría por andar a las carreras, por afanada, porque quería terminar, o sea, como ese tipo de cosas. Ajá. Pero no, yo subí a trabajar y estaba muy tranquila. Organicé todo muy tranquila, la tela, el papel, la máquina, con toda la tranquilidad. Entonces yo siempre digo como que es importante tener esas pausas en el trabajo, por más de que digamos, tengo que entregar esto, no, hay momentos, o sea, todo lo vamos a hacer, pero hay que aprender a tomarse las pausas. Y empecé a gritar, mi hermano sube y me dice, ¿qué pasó, Caro? Y obviamente pues ya estaba todo allí, claro, entonces mi hermano lo primero que hace es que se quita la camisa y me venda pues como la mano y yo siempre le digo a él mis salvavidas. Tan bello. Sí, porque en muchos momentos él siempre ha estado ahí. Nosotros somos los mayor? dos, sí, él es mayor, entonces somos los dos, siempre ha estado ahí. Cuando mi hijo de pronto se ha golpeado o alguna cosa, que mi esposo no está, él siempre está ahí, toda la calma, Caro, tranquilízate, yo lo reviso, tranquila. Y pues mi mamá también es muy nerviosa, entonces mi hermano es como que nos calmemos y que él maneja la situación. Y si mi hermano no hubiera estado, ¿yo qué hubiera hecho? O sea, yo le decía, seguro yo hubiera salido solo, hubiera cogido un taxi y le hubiera dicho, llévame a la clínica ya, porque mi reacción era esa. Claro. De hecho, ante toda la situación, mi hermano, bueno, se quita la camisa, me tapa la mano y yo bajo, cojo mi bolso, meto la billetera, las llaves, todo al bolso. Cuando voy a coger el bolso con la mano así, veo que se me quedó el celular. Entonces vuelvo y subo por el celular, o sea, me cambio los zapatos, una cantidad de cosas que a veces cuando yo hablo con las personas me dicen, ¿cómo hiciste todo eso? Yo me hubiera desmayado. Obvio, claro. O la impresión de ver la sangre, la situación, todo, dicen, yo me hubiera desmayado.
le decía, yo no sé, la adrenalina, la situación del momento, o sea, no sé. Dios desde el momento cero me ha mostrado ángeles y uno de esos es mi hermano porque estaba ahí y fue el que me auxilió en ese momento y fue el que me llevó a la clínica. Pero cuando tú pues, te cortas, ¿qué ves? O sea, ¿qué te cortaste? ¿Qué viste? ¿Tú alcanzaste a ver algo en medio de la sangre, de todo lo que había? Claro, una de las cosas fue que, claro, la máquina me estira la mano y pues obvio me corto el dedo índice y el dedo corazón. Entonces yo logro ver que el pedacito, digamos, de acá de mi uña, el pedacito de dedo, pues sale volando a la mesa. Entonces la máquina tiene un seguro y siempre el seguro estaba abajo. No sé por qué el seguro estaba súper arriba. Entonces, a veces yo digo, son cosas que van a suceder y por más de que de pronto se le busque una explicación cómo pasó, cómo se pudo haber evitado, creo que son cosas que van a suceder. Sí, Después de eso, pues yo ya me cojo la mano, entonces cojo el pedacito de dedo, me lo pongo y este pues me lo trato de acomodar, digamos, hacia acá porque pues este sí quedó prendidito, entonces trato como de acomodarlo y digamos que la 39 es una ruta que a veces hay congestión, entonces en ese momento pues mi hermano sale pitando, pitando y a mí no se me olvida limpiavidrios en los semáforos abriendo pues con el trapito, qué permiso, y un taxi se fue adelante de nosotros, no sé la verdad de dónde salió el taxista, y mi hermano pitaba, entonces como que seguro al ver entendieron, el ¿no? azar, el taxista se fue así como rápido, como abriendo camino, y los limpiavidrios, los muchachos avisaban también pues como que había que dar paso, y yo digo, Dios siempre mostrándome sus ángeles. Ya como que te sientas en el carro y ya logras identificar todo lo que ha pasado y ya vas sintiendo dolor. Entonces ya no es solamente la adrenalina de que yo cojo mi bolso y me cambio los zapatos, cojo el celular y me voy, no, sino que ya empieza uno a sentir el dolor. Afortunadamente mi mamá trabaja con algunos médicos, una de ellas estaba de turno en urgencias y como que tranquila, todo va a estar bien. Entonces yo estaba súper asustada, pero cuando yo la vi a ella, yo dije, bueno, todo va a estar bien. No sabía que ella trabajaba aquí y llego y Diosito la tiene allí como alguien que conozco en este momento, entonces un ángel más en el camino. Entonces yo empecé siempre como que a analizar toda la situación y a ver que Dios siempre había estado conmigo ahí. Total, todo el Ujú. tiempo te estaba mostrando su amor. Como que, hija, estas situaciones pasan, estas tormentas llegan, pero yo siempre voy a estar allí. Siempre estoy contigo y estoy mostrando el camino que deben seguir, que deben hacer. Siempre tienen todo bajo control y es lo que a veces no Sí. entendemos en esas situaciones. Que lo primero que pensamos es porque a mí o que porque me pasa, de pronto no nosotros, pero de pronto otras personas o en algunas otras circunstancias nos ha pasado como porque a mí, pero esto porque tiene que pasar cuando son circunstancias y son esas tormentas que nos llegan y que nos acuden porque algo nos tienen que mostrar. Entonces, tú llegas a la clínica y te ve el médico que te dicen, Me hacen pues como el triage, ajá, entonces de una dijeron, no, hay que hacerle una radiografía, bueno, la radiografía, todo, eso ya iban siendo como las 3 de la tarde, pero el médico pues teníamos que esperar a que llegara el cirujano de manos, entonces el médico llegó más o menos como a las 11 de la noche, siempre hubo como una distancia, te siempre como entendí en bien, o sea, positiva. eran las 3 de la tarde y él llegó a las 11 de la noche, eso fue lo que Ujú, entendí, sí, yo llegué más o menos a las 3 de la tarde a pero la pasó clínica, demasiado mucho tiempo, o sea, tiempo. no había otra persona que te pudiera revisar, No. nada. A mí me tocó esperar para el tema de la radiografía, o sea, la reacción no fue inmediata. Yo no sé por qué, pero mi Dios también como que le da a uno la fortaleza y yo me llevo algo que es como que no te voy a dar una carga más pesada de la que no puedas soportar. Total. Obviamente para mí fue devastador. Yo siempre decía, me siento mal, me siento destruida, no me veo bien, no me siento linda. Empecé como con muchas cosas, pero yo le decía a mi mamá, yo siento que estaba escrito en el libro de mi vida y así iba a pasar. Ese apoyo
tanto, digamos, de la familia como de mi esposo, de mi hijo, ha sido pues Ay, fundamental. qué bonito eso. Caro, ¿qué pensabas tú en todo ese tiempo mientras no llegaba el doctor? En ese momento yo le decía a mi esposo, no voy a poder seguir trabajando. Era lo único que le decía, no voy a continuar. Ujú. Entonces yo le decía, no voy a continuar, no voy a poder seguir haciendo nada. Mi esposo me decía, no, amor, tranquila, vamos a salir de esta. Dios es muy lindo con nosotros, vamos a superar esto, tranquila, nosotros podemos. Entonces ya llegó un momento donde yo solamente me puse a orar y oré y le decía a Dios, Dios, que se haga tu voluntad. Yo sé que es doloroso, el proceso de la aceptación va a ser muy difícil, pero yo no puedo luchar contra lo que ya pasó. Entonces, Dios, ayúdame, Dios, que no me duela tanto, Dios, que el médico llegue rápido. Entonces, yo todo el momento no hacía sino orar y orar, siempre pues porque eh, yo siempre digo, Dios es la fortaleza. Entonces, Ujú. en todo ese proceso, siempre, siempre orando, y mi esposo me decía, tranquila, amor, tranquila. Y yo le decía, yo No, pero siempre mira digo, cómo Dios es la estoy. fortaleza, no va a ser igual. Y mi esposo me decía, tranquila, Caro, tranquila, amor, tranquila. Siempre era como tranquilo, tranquilo, pero yo le decía, es que no puedo estar tranquila. Entonces, digamos que en ese momento yo no pensaba tanto en la parte física, cómo se va a ver mi mano, cómo voy a quedar la funcionalidad, no, sino que yo solamente pensaba, no voy a poder seguir trabajando. Claro. Ujú. Eso fue lo primero que yo pensé. Sí. Le dije a mi esposo, si me van a poner el pedacito del dedo índice y él ve que no está bien su color, que no funciona, que no me ponga nada, que me deje así, porque yo no quiero que me vuelvan a operar y yo no quiero que luego la pérdida no va a ser la falange, sino que de pronto sea más arriba Ujú. o ya se afecte pues como la mano, todo. A mí me daba mucho miedo eso. Claro. Yo desperté de la cirugía y lo primero que le dije a mi esposo fue, pues él estaba ahí al lado y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, amor, lo que el médico nos había dicho. Con el dedo índice no se pudo hacer nada, el otro sí normal. Yo obviamente entré en llanto porque aunque uno trate de ser realista, uno espera, digamos la esperanza es lo último que se Sí, pierde, total. entonces uno espera que como hasta lo último se puede. Pero yo lloraba, lloraba, lloraba desconsolada, amor, tranquila, lo vamos a superar, él siempre muy positivo. Y yo siempre, digamos, con las personas que hablo de esto, le digo, yo dentro de toda esa situación nunca sentí rabia con Dios. Ok, Y nunca le súper. pregunté, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me Ujú. pasó esto a mí? No, yo sentía o todavía siento, no sé, algo muy en el fondo de mi corazón que me daba aún así la tranquilidad, que sentía que esto había pasado por algo más. Ujú. Estoy en busca todavía de ese algo más porque yo lo siento así y porque yo nunca le decía a Dios cuestionándolo por qué a mí, sino que yo siempre le decía, ¿para qué? Entonces Claro. empecé a notar obviamente un cambio en mi forma de ser, en mi personalidad. Digamos que en el trabajo siempre es, bueno, me entregas eso tal día, porque yo tengo que entregar tal día a la otra empresa, entonces como el cronograma, y de Ujú. pronto cuando alguien te dice, no, mira, es que no te puedo tener la producción hoy, sino para dentro de 2 días, como que el desespero, yo qué voy a hacer, tengo que cumplir, tengo que entregar, y yo empecé a manejar todo ya de ahí en adelante con una calma, que o sea, casi no me estreso, de pronto no se pudo hacer eso, bueno, pues hay que buscarle solución, ya que podemos hacer. El psicólogo me decía, eso es un duelo, ya Sí. hay que llevarlo y Ujú. hay que luego empezar a trabajar en la aceptación. Total. Entonces, que digamos que ha sido la parte más difícil, Ujú. porque pues uno de mujer es vanidosa, me cuido las uñas, me hago eso, me hago lo otro, pero luego empieza uno a entender que, digamos que todo lo que nosotros somos es prestado y que Ujú. aún así somos más la esencia. Entonces, yo le decía a mi esposo, amor, es que yo no me siento linda ya. Amor, ¿tú cómo me ves? Amor, ¿tú qué piensas de mí así? O sea, empecé a cuestionarme muchas cosas Ujú. porque yo decía, pues, ¿qué va a pensar él de mí? Y él me decía siempre, amor,
tú eres hermosa, siempre la apoyo, siempre sus palabras, entonces digamos que tener apoyo así es fundamental. Y el psicólogo me decía, Caro, tú no eres la punta del dedo que perdiste, no, Ujú. tú eres más que eso, tú eres una mamá, tú eres una esposa espectacular, tú eres, mira, una diseñadora, tú puedes hacer muchas cosas, tú eres creativa, tú eres emprendedora, luchas, en todas mis terapias era como que hoy traté de hacer esto, pero se me dificultaba. Entonces me decía, mira, no te rindes, se te dificulta esto, pero dices, voy a hacerlo de esta otra manera. Entonces siempre estás en pro de mejorar y de continuar y no te rindes. Y yo le decía, a veces llega la frustración y veo que no puedo hacer algo y lloro porque es mi momento, entonces lloro y me decía, tú lloras, te seca las lágrimas y sigues, Caro, y esa eres tú, así es. Entonces yo le decía, sí, pero a veces es muy frustrante no poder hacer las cosas como antes las hacía. Y Ujú. obviamente es empezar a entender que todo pasa y las condiciones cambian. O sea, Total. si yo antes me hacía un dobladillo en un minuto, bueno, pues ahora lo voy a hacer en más En dos o tiempo, en pero tres. despacio, pero Ujú. entonces como que lo puedo hacer de pronto no al mismo nivel, porque obviamente hay un cambio. Caro, tú ahorita hablabas, decías que no has encontrado de pronto cuál es ese propósito, pero mira que hoy estás aquí. Yo sé que este no es el podcast más famoso, ni el que escucha todo el mundo, yo lo sé, pero ya empezaste a contar tu testimonio. Y a veces tienen que pasar este tipo de situaciones porque Dios dice, yo necesito que la conozcan a ella. Yo necesito que la gente sepa la fortaleza que tiene ella, lo berraca que es ella. Berraca se dice acá en Colombia, aquí en Ajá, Cali, sí. para los que de pronto no entienden, pero que es una mujer fuerte, que es guerrera, lo que te decía el psicólogo. O sea, Caro, tú no te quedas quieta, tú no te quedas con lo primero que ves o lo primero que te enseñaron o lo primero que viste. Tú exploras, tú vas más allá, por eso has sacado adelante tu empresa, has crecido, por eso eres una mamá 24/7, por eso tienes un hijo maravilloso, por eso tu esposo te ama. Entonces, esa mujer, Dios necesita que la conozca el mundo y que conozca eso que haces, esa fuerza interior que tú tienes para decirle a otras mujeres si se puede. No solo con lo que te pasó con el dedito, no solo con lo que te pasó con el accidente, sino de ahí para atrás. O sea, si tú miras toda la historia que me has contado, es decir, wow, o sea, como una persona que acaba de graduarse de la universidad, que apenas está empezando, puede lograr llevar a formar un emprendimiento y quizás un sueño que tenías de hacer vestidos de baño a que sea una empresa. Como una mujer como de común y corriente, como somos todas, puede llegar a tener un matrimonio con el que lleva 12 años, 10 años, 10 10 años. años. Como una mujer sin saber absolutamente nada, como lo somos todas, que somos mamás y no tenemos ni idea ni tenemos un manual y has podido crear un hijo maravilloso, ¿verdad? Entonces, a veces necesitamos ese tipo de situaciones o cuando pasan este tipo de situaciones es, yo necesito que la gente conozca quién es Carolina. Entonces, tu propósito ya lo estás cumpliendo, tú lo vienes cumpliendo hace mucho tiempo porque a veces creemos que propósito es solo venir a sentarnos aquí y contar algo que nos pasó, pero un propósito es que tú haces feliz a otras mujeres porque les entregas vestidos de baño con los que se van a sentir seguras en una playa. Es porque haces pijamas hermosas con las que las mamás se van a sentir felices de tomarle fotos a sus hijos, ¿verdad? Entonces, tenemos propósito en todo lo que hacemos y a veces creemos que eso no es propósito y sí lo es. Entonces quiero felicitarte por eso, quiero felicitarte por abrir tu corazón y por contar tu historia y por estar cumpliendo ese propósito hoy en este podcast, por abrir tu corazón en Agraciados, por darme la confianza de contar quién es Carolina. Bueno, pues realmente es primera vez que hablo con alguien externo de mi familia o digamos, de las personas que me rodean de esta situación, porque siempre dije como que no estoy preparada. Entonces, uno de los motivos fue como que si espero a que esté preparada,
pues no lo voy a estar porque siempre voy a estar haciendo otras cosas. Nunca estamos preparados. Entonces, nunca es hacerlo o hacerlo, como dice mi hijo, sin miedo al éxito. Entonces, es hacerlo o hacerlo. A enfrentarse a esas situaciones con miedo y todo, porque de todo se aprende. Entonces, es como hacerlo. Y te cuento que yo le comenté a mi hijo, le dije, mi amor, ¿tú qué piensas si mamá va a hablar? Tú sabes qué son los podcasts, ¿no? Entonces me dijo, sí, mamá, donde la gente habla. Entonces, y se sientan y conversan. Y yo, bueno, mi amor, ¿y tú qué piensas si mamá va a un podcast a contar la historia de lo que pasó con el accidente? Y me dijo, me parece que está bien, mamá. Y yo, sí, pero ¿por qué te parece que está bien? Entonces él me dijo, porque te aceptaste. Wow. Entonces eso fue como gasolina para yo decir, lo voy a hacer. Claro. Porque antes, digamos, de la parte psicológica y todo, mi lucha fue siempre con la aceptación. O sea, como que dé la mano, no la voy a mostrar, no quiero que me la vean. Entonces, siempre fue como eso. Y mi mano es funcional, obviamente. Obviamente tengo limitaciones que no puedo coger cosas pesadas. De pronto, si me amarro los cordones, no me quedan muy duros, se me sueltan muy rápido. Ese tipo de cosas. Pero aún así, siempre le doy gracias a Dios porque no fue peor. Porque ante esa situación logramos rescatar mi mano. Mi hijo me dice esto y yo digo, pues realmente es así. Y siempre yo, digamos que siempre he tenido una fe en Dios y en la Virgen. Yo soy muy devota de la Virgen Milagrosa. Y después de todo ese accidente, la fe se vuelve inquebrantable. Entonces, es saber de que yo no sé cómo va a ser, no sé cómo va a pasar, no sé cómo va a suceder, pero yo sé que va a pasar. Entonces, siempre es como que Dios está ahí dando el apoyo, dándome la mano, demostrándome que nunca me ha dejado sola, porque Dios está en todas partes. Y yo siempre digo, desde el minuto cero, empecé a ver sus ángeles en este proceso. Entonces, siempre Dios es mi fortaleza. Yo empecé después de esto a hacer una serie de devocionales. Y fue en esa semana como que de pronto en las noches me sentía muy triste, muy mal, me despertaba llorando porque viene lo que es la depresión, la ansiedad, el insomnio, todo ese tipo de situaciones. Claro. Y yo a veces estaba llorando en la noche y yo cogía mi celular y empezaba a orar, un devocional otro, y era lo único que me calmaba. Era lo único que yo decía, wow, ya me siento bien, ya me siento tranquila. Entonces, como muchas personas dicen, Dios lo es todo. Y es así. Total. ¿Qué consejo le puedes dar a una mujer que está empezando en su empresa, pero también que ha pasado alguna circunstancia y dice, no voy a poder? Porque tú después del accidente pudiste seguir con tu empresa, pudiste seguir confeccionando, pudiste seguir haciendo muchas más cosas, ya han pasado 3 años, has seguido creciendo. ¿Qué les podrías decir? Bueno, primero que todo, que no desfallezcan, porque las cosas no salen en el primer intento y podemos mirar una forma, no sale, ver otra tampoco, pero si es algo que de verdad tu corazón desea, es luchar por eso que, o sea, que está ahí y que yo sé, por ejemplo, yo lo quiero hacer porque a mí me gusta, porque a mí me apasiona, porque yo siento que es lo mío. Entonces, no desfallecer en el intento, ser muy persistentes, porque eso se hace en muchas cosas, no solamente en las empresas, sino también en la crianza de los niños, en el hogar, en el estudio, en muchas cosas. Seguir, seguir, persistir y no desistir, como digo yo. Entonces, continuar. Y en cuanto a la parte profesional, las empresas, empezar, empezar. Porque si no empiezas, ¿cómo vas a saber si funciona o no funciona? Y digo que cada día es un escaloncito más, continuando. Entonces, siempre es hacer las cosas. Claro, este podcast se llama Agraciados, porque agradecer es llenarse de gracia. Carolina, ¿por qué está agradecida? Bueno, yo agradezco primero por la salud, porque realmente nosotros sin salud no somos nada.
Agradezco por mi familia, por mi esposo, que ha sido soporte ahí, mejor dicho, importante para no desfallecer, por mi hijo, porque tiene solo 8 años, pero yo digo, es un niño supremamente sabio. Ah, Es un niño que cuando demasiado. yo me siento triste, le digo, mi amor, ¿cómo hago tal cosa, la otra? Y él me dice, mamá, mamá, hace esto, o mamá, yo pienso que lo otro. Entonces, por mi hijo, porque es ese motor y porque en toda la situación yo siempre dije, mi hijo no lo puedo dejar solo. Mi familia, mis papás, mi hermano, mis tíos, siempre el apoyo ahí. Y el decir, Caro, ánimo, vamos a salir de esta, Caro, vamos a seguir adelante. Entonces, digamos que es importante todas esas cosas y las personas La que red de tenemos apoyo. al lado. Ay, no. Caro, me alegra demasiado haber escuchado tu historia, que hayas abierto tu corazón, de nuevo te lo digo, de verdad, aparte lo dices, es la primera vez que abres tu corazón y cuentas tu historia con personas diferentes a lo que es tu familia, tu núcleo Ujú. familiar, y eso me honra de verdad que puedas contar esa historia y que las personas que ven este podcast puedan identificarse contigo, puedan decir, Dios, o sea, qué mujer tan valiente, que se inspiren con tu historia, porque esa es la idea. Y sé que va a ser así, que muchas mujeres se van a sentir identificadas y muy inspiradas con tu historia, con tu fortaleza, tanto mental, espiritual y emocional, porque no es fácil, no es fácil el camino del emprendimiento, no es fácil el camino como mujer, ni como esposa, ni como mamá, y pues mucho menos después de atravesar situaciones difíciles donde creemos que no va a pasar y que tú estás hoy aquí, más llena de fortaleza, con muchas más virtudes, con muchísima más tranquilidad, más paciencia, viendo la vida con otros ojos. Así que de verdad que te felicito por eso. Gracias de verdad y gracias a ustedes pues por llegar hasta el final de este episodio, por escuchar esta maravillosa historia. Así que nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao. Chao.